Amén. Tomen tu asiento, tomen su asiento. Que Dios bendiga grandemente su vida en esta noche, que Dios nos permite poder estar en este culto maravilloso. Después de una fiesta que hemos vivido el día domingo, ¿no? Allí, los 16 años del ministerio, que por cierto, creo que podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿no? Y sobre todas las cosas estamos contentos por eso, porque creemos que todavía hay mucho más por delante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, hay mucho más por seguir conquistando, hay mucho más por seguir esforzándonos y seguir trabajando. Estamos felices como pastores del ministerio y creo que vamos a tratar de esforzarnos un poquito más para poder seguirnos desarrollando a una expansión. Me encantaría llegar a fin de año con 400 personas, pero bueno, me encantaría, ¿no? Traemos uno más cada uno y llegamos a 500. Bien, uno solo que traigamos cada uno, ¿no? Bien, vamos a la palabra, ¿qué le parece? ¿Sí? ¿Sabe que anoche estuvimos en la célula y compartía con los hermanos, que por cierto ayúdenos a orar, ¿sí? Estoy orando al Señor para que Dios me dé directrices a dónde vamos a abrir la obra ya, si en Mateo, en la entrada de Escobar, más para lo de Campana, más para lo de Garín. Estamos orando al Señor y mientras oramos buscamos también, ¿no? Y porque se nos llenó la casa. Y usted sabe que cuando la casa se llena hay un problema. Entonces, si uno quiere seguir creciendo, tiene que buscar un lugar más grande. Entonces tenemos una célula allí, están creciendo y creciendo y creciendo y si nos acomodamos a ese lugar, usted sabe que cuando estamos cómodos ya no hacemos más nada. Entonces la incomodidad siempre va a ser para provocar un desarrollo. La prueba que hace, mis queridos hermanos, no solamente que te da paciencia, no solamente que es provocado a que sea probada la fe, sino que la prueba le forma un carácter para prepararlo a una nueva etapa que viene por delante. Entonces la prueba no es mala cuando uno lo mira desde ese punto de vista. La prueba siempre provocará un desarrollo, porque en el momento de la prueba, ¿a quién buscamos? A Dios. Y el acercarnos a Dios hace que nosotros nos desarrollemos y podamos entender y conocer cosas que no conocemos, o cosas que en definitiva a veces está velado en nuestro entendimiento, pero cuando nos metemos en la búsqueda de Dios se abre allí nuestros ojos y podemos comenzar a ver. Entonces allí en la célula yo les hablaba a los hermanos que tenemos una gran problemática. Hoy no se lee la Biblia. Le hago una pregunta: ¿cuántos tienen una Biblia de papel acá en este momento? Acá hay uno solo, 2, 3. ¿Cuánto habremos? 80 personas ahora, 3. ¿Cuántos tienen celular? ¿No le ha pasado que hay personas que usted le pregunta cómo está? Sabe que no tengo ni para comer, pero tienen celular para escribirte que la están pasando mal? ¿Se dio cuenta? Entonces a veces optamos más por la situación que nosotros deseamos o la que creemos conveniente, pero no la que realmente es la que Dios quiere para con nosotros, que son los valores de la vida. No, porque de repente mis papis no usan celular y cuando ellos se van a comprar uno dice: ¿y cómo me comunico con el viejo? Y como antes, tenemos que esperar que vuelva. Y si no vuelve, salimos a buscar. No sé si me entiende lo que le digo. Entonces, y antiguamente ni que hablar, le mandabas una carta tomada si vivía en otro lugar y llegaba al mes, ¿no? Y uno decía: no, tengo miedo que se vaya con otro. Hermano, si en un mes, esperando una carta que llegara, no se te fue, ya está. No sé si me entiende. Hoy se comunican todos los días y al otro día donde pueden, me entiende, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Entonces, bien, vamos a meternos en lío. Entonces yo le decía al pueblo, le decía: tenemos un gran problema, la gente no lee la Biblia. Entonces, al no leer la Biblia, no tenemos conocimiento frente a la prueba de cómo reaccionar ante las circunstancias que nos toca vivir. Entonces, reaccionamos en base a lo que traemos del mundo.
¿no? A lo que nos enseñó papá, lo que nos enseñó mamá. Reaccionamos en base al consejo que nos puede dar nuestro líder, o por ahí en base a la enseñanza que estamos teniendo en los cultos, que son días miércoles y día domingo. Pero ya no se usa como antiguamente tener todos los días un tiempo de lectura bíblica, ¿no? Ese devocional, el leer, el escudriñar, el decir, bueno, voy a tomar lectura. Yo recuerdo en los tiempos de mi juventud, cuando trabajaban en una empresa, en mi descanso yo llevaba la Biblia, o si no me llevaba literatura, libros, y me la pasaba leyendo. Me leía un libro por mes, después empecé a leer 2 libros por mes y después llegué a leer un libro por semana. Usted me dirá, apóstol, usted no trabajaba, ¿no? No, ¿sabe qué? Aprovechaba bien el tiempo. Y las personas adultas que estaban en ese lugar, hay quienes me cargaban y me decían, este muchacho se la pasa leyendo, se piensa que va a llegar a algún lado, ¿no? Con esto. Y otros que ya eran un poquito más grandes decían, no, él se está preparando para lo que viene, en cualquier momento se va de la empresa. Y estaban bien acertados esas personas, porque yo me estaba preparando para lo que venía por delante. Y me he dado cuenta que la falta de conocimiento hace que cometamos errores garrafales, equivocaciones, y la falta de conocimiento provoca inseguridad. La falta de conocimiento provoca inestabilidad. La falta de conocimiento hace que nos quedemos detenidos, planchados, cómodos, e inclusive la falta de conocimiento hace que las personas tengan inconstancia en su manera de proceder, de conducirse, de pensar y hasta de hablar. Porque a diferencia de la falta de conocimiento, el conocer nos da una completa seguridad. Cuando uno conoce lo que está haciendo, uno se siente seguro lo que está ejerciendo. Si uno tiene un oficio de plomero, de gasista o es técnico en refrigeración, uno se siente seguro lo que está haciendo frente al ejercicio de lo que está practicando, de lo que está reparando, de lo que está creando. Y aunque haya otras personas que dicen, ¿cómo lo vas a hacer? Quédate tranquilo porque el conocimiento lo tengo acá y sé cómo yo voy a reaccionar frente a la problemática que me pueda llegar a traer esto que estoy creando o que estoy tratando de resolver. Entonces, la falta de conocimiento en Dios hace de que muchas veces nosotros nos sintamos inseguros en la vida, nos sintamos inseguros en lo que vendrá por delante. Veo que normalmente cuando hay profetas en una iglesia, en una casa, lo primero que decimos, ¿cómo nos gustaría que Dios nos diga lo que viene por delante? ¿A usted le pasa eso? A mí también. Porque cuando Dios nos habla, ¿qué nos da? Seguridad de que vamos a transitar y que viene por delante algo tremendo. Si a usted lo despiden del trabajo y usted no tiene otro trabajo, lo primero que va a pensar es cómo va a pagar las cuentas, ¿no? Y que el colegio, y que el seguro del auto, y que el de la casa, y que el alquiler, y cómo voy a hacer. Ahora, si Dios le habla y le dice, te van a despedir del trabajo porque de acá a 2 semanas yo tengo un trabajo donde vas a ganar el doble. ¿Sabe cómo usted estaría contento cuando le dicen nos despedimos, pero estaba esperando que me despidan? Y claro, porque hay alguien que le dijo algo a usted, que es Dios, y que le transmitió seguridad en lo que le dijo. Entonces usted conoció la verdad de un Dios que le dijo lo que vendría por delante, ¿no? Cuando yo fui papá no sabía, pero con el transcurso del tiempo fui aprendiendo, y cuando nació Benjamín ya lo manejamos de otra manera la situación. Recién hablaba con los pastores y les decía, hoy para mí no es difícil abrir una iglesia. Sé cómo equipar a la gente previo a la iglesia, armar una estructura, una comisión directiva, etcétera, capacitar a un líder, dar una formación a un obrero, a un diácono, preparar a uno de los líderes en el área pastoral, siempre y cuando obviamente tenga ese llamado. Entonces no se me hace difícil, pero cuando tuvimos que abrir la obra, hay cosas que tuvimos que aprender y que las tuvimos que desarrollar, y aunque cometimos muchas equivocaciones, no nos quedamos en los errores, sino que seguimos trabajando en ese conocimiento y en lo que viene por delante. Como le decía a usted, la Biblia enseña que, hermanos, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, si nosotros queremos crecer a 400, 500 personas, hablando solamente de Casa Central Mapri,
Uno lo que tiene que hacer es provocar un desarrollo, una expansión y obviamente un mayor contacto con el liderazgo para que todo aquello que va viniendo se pueda ir consolidando y que nada se pierda, sino que inclusive se siga desarrollando. Entonces, la importancia de tener conocimiento de Dios, uno lo logra a través no solamente de la lectura bíblica, sino de la comunión y de la comunicación. La comunión uno puede tener con personas que están compartiendo una mesa y usted tal vez no hable, tiene comunión porque no está peleando, no está en pleito, usted tiene comunión. Pero la comunicación es esencial, tanto en uno como en el otro, en que yo hablo con Dios y que yo pueda recibir la instrucción. Y usted me dice, Dios no me habla, porque no lee la Biblia. Porque cuando Dios nos expresa, meditarás en ella. Entonces te está diciendo Dios, no solamente que las leas, que las estudies, sino que pienses. Entonces, hermanos, eso hará de que usted tenga mayor seguridad. El libro de Oseas puntualmente nos habla en el capítulo 4, versículo 6, que el pueblo o mi pueblo fue destruido. ¿Y por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, quiso desecharlo, quiso alejarlo, yo te echaré del sacerdocio, y sé porque olvidaste la ley de tu Dios. Desechó el conocimiento, la ley del Dios, también me olvidaré de tus hijos. Dice, perdón, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que la idolatría es pecado? Y algunos me dicen, y sí, porque la Biblia lo dice. Ahora, cuando usted escudriña en la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que provocaba la idolatría en el pueblo de Dios? En lo que era el paganismo y lo que hoy muchas veces, como yo católico que en su momento estuve haciendo el catolicismo, para mí estaba todo bien, yo veía a los santitos ahí atrás y yo decía, está todo bien. Por algo están ahí, pero no tenía conocimiento teológico que ante la luz de la palabra, qué es lo que Dios aceptaba y qué es lo que Dios no aceptaba. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener un desarrollo en la Sagrada Escritura, nos vamos dando cuenta la seguridad que nos da Dios a través de sus promesas, pero también nos lleva a ir corrigiendo aquellas cosas que están mal sobre nuestra vida, que eso habla no solamente de conversión, sino también de transformación. Entonces, al tener conocimiento y al tener una relación con Dios, ese conocimiento que estoy teniendo con Dios está provocando una transformación y eso hace de que yo no perezca, eso hace de que yo no pierda la esencia de caminar bajo el Dios que a mí me quiere bendecir. El libro de Génesis, el capítulo 28, acompáñenme por favor, Génesis 28, vamos a leer en el versículo 10, vamos a meternos en una historia bíblica. La Sagrada Escritura nos enseña allí en el 28, Dios que salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de la piedra de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré en donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que no haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué es lo que expresa? Y yo no lo sabía. Es decir, Jacob, su papá le había hablado, ¿sí? En este caso Isaac, le había hablado de Dios y de hecho aparece en escena el nacimiento
de cómo nace Jacob y cómo nace su hermano Esaú, ¿no? En el capítulo 25, y vemos cómo Dios en el 26 prospera y bendice a Isaac, estando presente Jacob y Esaú. Entonces podemos ver que Isaac caminaba siendo un hombre cargado de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, su padre, le había enseñado quién era Dios. Pero entre aquello que te enseñan ante aquello que se te revela hay una gran diferencia. Yo te puedo enseñar algo. Vez pasada hablaba con unas hermanas acá en la congregación, hijas de la casa, y yo le decía, ¿cómo poder expresar lo que sentimos acá adentro? Y me dice, no, eso es verdad, apóstol, lo que se experimenta acá adentro, cómo el Señor nos ministra, es algo sobrenatural, es algo que no tiene palabras, te quita la tristeza, te arranca el vacío, te sientes que estás en otro lado y vuelve la felicidad, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, nosotros podemos darle testimonio del antes y el después, de lo que es estar vacío sin Dios y de lo que es experimentar la llenura de Dios, de lo que es estar vacío de Dios y lleno de aflicción, y de lo que es estar con un Dios que comienza a ministrarte y que te hace sentir completo a pesar de que todavía estés pasando momentos difíciles. Bueno, Jacob pasó por la etapa donde su papá le habló, donde inclusive tal vez Abraham le transmitió a Isaac, pero vino el momento donde Dios se le tenía que revelar. Y cuando se le revela, cuando hay una separación entre su familia y él, cuando allí él se separa de su papá y se separa de su mamá, el que se le revela es Dios. Y la expresión de este hombre, no solamente, hermanos, lo tremendo de todo esto que Dios le habla, le entrega promesas, te daré esta tierra, vas a ser bendecido, las familias de la tierra van a ser bendecidos, vas a ir a un lugar, pero vas a volver nuevamente a esta tierra, y lo que va a suceder cuando vos vengas a esta tierra, yo voy a cumplir cada promesa que te he dicho sobre tu vida. Ahora, lo tremendo de todo esto es que cuando el hombre se despierta y dice, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía, el hombre no tenía conocimiento del Dios al cual se estaba revelando y dónde se estaba revelando. Entonces, el conocer a Dios lo que implica es que te da seguridad. Digan conmigo, seguridad. Vamos de vuelta, digan conmigo, seguridad. Mire, a mí me pasa que yo sufro a veces ataques espirituales y lo notan los varones que están conmigo, que viajan y me dicen, apóstol, estamos destruidos, tenemos un cansancio abismal. Digo, bueno, es un ataque, lo que hay que hacer es salir a buscar a Dios. Y comenzamos a orar y usted ve que no tenemos ni ganas de orar, hay bostezo, tenemos ganas más de dormir y que los demonios nos acaricien y nos digan, duérmanse niños, duérmanse ya. Porque el cansancio, y de repente la seguridad que tenemos es en el Dios que nos libera. Empezamos a orar, a orar, a orar, a orar. La carga se empieza a ir, y el conocer al Dios que te libera, hermano, no solamente que te libera, sino que también, hermanos, te fortalece nuevamente. Y tú dices, pensar que hasta hace un rato atrás yo me quería ir a acostar, y yo siento tanta fuerza que yo quiero salir ahora a conquistar todo lo que viene por delante. ¿Pero por qué? Por el conocimiento del Dios que nos dio ya tremendas victorias en un montón de lugares, y que hoy vamos a volver a aplicar aquello que nosotros tenemos como conocimiento, que es la oración. Hay personas que me invitan a sus negocios, por ejemplo, me invitan y no me pagan nada, pero me invitan, ¿no? Me invitan a sus negocios y yo estoy completamente seguro que cuando yo voy, la bendición de Dios también va. Y cuando la bendición de Dios se establece, automáticamente acontecen milagros. Milagros financieros, empiezan a desatarse cosas que estaban atadas. Pero es la seguridad que yo tengo por el conocimiento del Dios, que es el Dios proveedor, que va a traer una bendición, y que si hay algo demoníaco que está frenando la bendición, yo creo que mi Dios, el que yo porto, el que yo cargo, el que yo le creo, rompe toda maldición y trae la bendición sobre ese lugar. Pero ¿en dónde lo aprendí yo? Lo aprendí en la Biblia. La Biblia dice que, hermano, José, todo lo que hacía era prosperado porque Dios estaba con él. Entonces yo le digo, Dios, quiero prosperidad. ¿Pido bien? No.
quiero que vos estés conmigo. Porque dice que todo lo que José hacía era prosperado. ¿Por qué era prosperado? Porque Dios estaba con él. Entonces yo le digo, Dios, yo quiero que estés conmigo. Entonces, porque yo sé que si vos estás conmigo, también voy a ser una persona próspera. Y prosperidad no es una cuestión de dinero, prosperidad es una cuestión de una apertura de puertas para suplirte cada una de las cosas que necesitas. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, mis queridos hermanos, que Jacob se despierta ante una situación como tal que Dios se le revela, la vida de Jacob comienza a tener un vuelco de transformación. Porque hasta ese momento, todas las cosas él las hacía a su manera o a la manera de su mamá. A su manera fue cuando él agarró y compró la primogenitura de Esaú, ¿sí?, por un plato de lentejas, que no necesitaba comprar nada. ¿Sabía usted eso? No necesitaba comprar la primogenitura de Esaú para él sentirse calificado como una persona que Dios habría de cumplir propósitos sobre su vida. Él no necesitaba hacer nada, pero él le quería dar una mano a Dios. No sé si me entienden lo que le digo. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Que él no necesitaba absolutamente nada hacer. Porque la Biblia nos enseña en el capítulo 25, versículo 20. Acompáñeme, por favor. Capítulo 25, versículo 20, aparece en escena sobre el nacimiento de, en este caso, Jacob. Dice la Sagrada Escritura, préstame atención, los quiero meter en esta historia porque los va a bendecir. Dice que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Cuántos años tenían? ¿Cuántos años tenían? Si tiene algún joven, decirle, tenían 40, decirle. Hoy tenemos pibes que dice, tengo 15, 16. ¿Qué? Me quiero casar. Pará, le decís, ¿para qué te apurás? Estudiá, desarrollate. Varoncito, compró una casa para que cuando venga tu esposa no ande renegando después. Bueno, está bien, no importa. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Dice que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. ¿Quién oró por Rebeca? El marido. ¿Vio que a veces nos cuesta imponerle mano a nuestra mujer? Señor, quiero que la bendigas. No, dice que oró por su mujer. Y dice la Biblia que aceptó la oración de Isaac. Y dice la Sagrada Escritura que allí, al aceptar la oración, concibió Rebeca su mujer y dio a luz sus hijos. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué yo vivo? Fue y consultó a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tu vientre. Dice, en el uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. La Biblia dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, como yo, y era todo velludo, como una pelliza, como Cristian. Y llamaron su nombre Esaú. Ustedes, este mensaje no se va a olvidar más, ¿eh? Después salió su hermano, trabado por su mano al calcañar, es decir, acá al tobillo, al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob, del que estamos hablando. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. ¿Cuántos años tenía Jacob? ¿Cuántos años tenía Jacob? ¿A los cuántos años se casó? Después de 30 años. ¿Escuchó bien? Dale, responde, me dio hace una semana que te estoy pidiendo.
Dale, Señor, cambiala a mi mujer, si no, llévatela. Un mes de casado tiene y ya no la aguanta más. El tipo oró. Y dice la Biblia que a los 70 años nació allí Jacob y Esaú. ¿Por qué le quise nombrar yo esta historia bíblica o parte de esta historia bíblica? Que me encantaría que usted también la lea, que usted lea toda esta historia bíblica. Porque nos damos cuenta que desde el vientre de su madre, en este caso Rebeca, ya había una promesa sobre la vida de Jacob. ¿Cuál era la promesa? Que el mayor iba a servir al menor. Entonces, seguramente la mamá le habrá dicho, ¿sabes qué? Dios me entregó esta promesa, que tu hermano Esaú te va a tener que servir a vos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Dijo, bueno, si Dios dijo eso, vamos a darle una mano. Y es cuando comercializó por el guiso de lenteja, y luego más tarde su mamá se vuelve a meter, lo viste y lo disfraza como Esaú, para que Isaac, su papá, debido a que no veía, le pudiera soltar la bendición. En vez de traer una libertad a la familia, su mamá trajo una división entre Esaú y trajo una división entre Jacob. En vez de que los hermanos estuvieran unidos para cumplir cada uno el propósito que le correspondía, Esaú lo odiaba, hermanos, a Jacob, al punto que dijo, mi padre va a morir y yo te voy a matar. Al escuchar eso, su mamá, ¿qué hizo? Le dijo, hijo, te conviene que te vayas de acá, y lo manda a La Habana, a la casa de su hermano, porque para que se le aplaque la ira. Yo vez pasada, cuando estuvimos nosotros allí en Comodoro Rivadavia, hubo una serie de problemas con algunos gitanos, y cuando hay problemas, ¿saben qué es lo que hacen? No, antes que termine mal, le dice, andate a la casa del pariente. Y se van 1 o 2 meses hasta que la otra persona se le aplaque la ira, después pueda volver y ya se pase el enojo. ¿De dónde sacaron eso? De la Biblia. Para que el tiempo aplaque la ira, el enojo, porque está todo como una brasa en las manos, en cualquier momento te quema. Entonces, cuando nosotros vemos la Sagrada Escritura, aquí nos da ejemplos claros del Dios que opera allí, que se quiere revelar a través de la Escritura, pero que nos enseña a través de este pasaje bíblico o esta historia bíblica los errores que cometen los hombres. Si Dios te entrega una promesa, no le pidas una mano a Dios. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer y deja que Dios te enseñe cómo vos tenés que introducirte en la promesa que Él te dijo. Y esto es muy claro porque nos damos cuenta que cuando hubo una separación de Jacob con su mamá y de Jacob con su papá, y él se quedó solo, ¿de quién fue dependiente? Fue dependiente de Dios. Y cuando fue dependiente de Dios, Dios se le reveló, y ahí es cuando el hombre dijo, yo no sabía que Dios estaba en este lugar. Por eso es que, hermano, cuando nosotros no tenemos conocimiento bíblico, utilizamos el conocimiento humano y hasta nos hacemos y nos transformamos en personas manipuladoras, en personas controladoras, en personas que quiero saber, a ver cómo está mi marido. No, lo querés controlar. Es que si lo dijo hasta infeliz me va a engañar. Es que si la dejo a mi señora, por ahí viene el jardinero y el piletero y lo mira. Y te aparece ahí, no sé, un musculoso, ¿no? Y ya te agarró celo de la situación. Vos con una panza así, ahí. Y ya hasta lo querés echar al hombre. ¿Qué culpa tiene el hombre de que vos no te cuides, no? Entonces nos damos cuenta que la inseguridad, ¿qué dije? La inseguridad, hermanos, es provocada por la falta del conocimiento. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, que al no conocer a Dios, tampoco conocemos quiénes somos nosotros. Porque cuando conocemos quién es Dios, Dios te va a revelar quién eres verdaderamente vos como hijo, quién es verdaderamente vos en esta tierra y qué es lo que Dios tiene para contigo.
Mírenlo a Jacob, mírenlo a Isaac, mírenlo a Abraham, mírenlo a Elías, a Eliseo, a Pablo, a Pedro. Hermanos, cuando Dios se les reveló, lo primero que insertó fue su plan. Y cuando inserta su plan, usted ve que sus vidas son totalmente transformadas. No solamente porque conocen a Dios, sino también porque conocen el propósito de Dios sobre sus vidas. Y al conocer al Dios que los está llamando, comienzan a transitar en el propósito y comienzan a tener seguridad. Como cantaban recién la alabanza, ¿quién era ese Daniel que cerró la boca de leones? ¿Por qué? Porque ese Daniel tenía conocimiento de un Dios que oraba 3 veces al día y que sabía que ese Dios que permitía que se metiera en el foso de los leones, Dios lo iba a librar de todo lo malo que los enemigos deseaban en contra de su vida. Vengo a decirte de parte de Dios, ¿quieres que Dios te libere, hermano querido, de la carga, del tormento, del ataque, de la hechicería y de la brujería que te está batallando? Aprende a conocer al Dios que nunca perdió una batalla y que siempre quiere darte grandes victorias. Tenemos que conocer a nuestro Padre. Tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer las historias bíblicas, tenemos que comenzar, porque eso nos guiaría a toda verdad, nos llevaría al conocimiento genuino. La palabra de instrucción nos sirve para corrección. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios nos haría recordar todo lo que habló Cristo, todo lo que los he enseñado, dijo. Entonces, qué importante, hermano, es que entendamos que la relación con Dios a través del Espíritu Santo siempre nos va a guiar ¿a dónde? A la palabra. Pero si no conocemos la Biblia, estamos dando vuelta. ¿Cómo hago, Señor? ¿Qué es lo que tengo? Y estamos orando y orando. ¿Y qué hago? Y oramos una vez, y oramos 2 veces, y oramos 3. Y ya en el momento te desanimas, no querés orar más. Y Dios te dice: hijo, no solo basta con orar, tenés que aprender a conocerme. Y la manera de conocerme es conocer cómo yo me manejé. Porque el conocer cómo yo me manejé en la vida, eso te deja un antecedente de que yo hice algo que lo podría llegar a hacer ahora también. Dios hizo milagros en el pasado y Dios quiere hacer milagros en el presente. Ayer hablábamos con uno de los chicos que también es abogado, y yo le decía: doctor, escúcheme usted. Cuando hay un antecedente de un juicio que se ganó y usted por ahí desconoce la situación, ¿dónde usted va? Usted va a ese antecedente y usted ve cómo se transmitió o cómo se provocó, ¿no?, esa demanda. Y me dice: sí, es verdad, apóstol, cuando yo no conozco de cómo se direcciona, entonces yo voy a un antecedente de esa demanda y trato de ver qué fueron las medidas, cómo se tomaron, qué es lo que se hizo para que tenga el mismo resultado. Y es lo que hacemos la iglesia. La iglesia dice: escrito está. ¿Estamos acá? Escrito está. Porque vos lo dijiste, Señor, lo que vos dijiste en la palabra, yo lo creo. ¿Usted cree que su familiar que no conoce a Dios puede ser salvo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Serás salvo tú? ¿Por qué dice eso? Porque hay un antecedente. Cuando Pedro estaba en la cárcel y allí Dios lo liberó de la cárcel, vino el carcelero, se quiso matar. Pedro le dijo: no te mates, todo está mal. No, Pablo era, no era Pedro, Pablo era, ¿no? Vio que yo me equivoqué en Pablo y Pedro, como en Elías y en Eliseo a veces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la Biblia? Dice que le dijo: no te hagas nada, estamos todos acá. Y él dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo que crean en el Señor Jesucristo y que se bautice y que sería salvo toda su casa. La salvación vino por el carcelero hacia toda. Entonces, cuando yo me paro en el Dios que estoy conociendo, ¿qué le digo? Señor, un día tú salvaste al carcelero, pero también salvaste a su familia. Y Señor, yo creo que así como vos salvaste al carcelero, creo que también vas a salvar a mi familia en el nombre poderoso de Jesús. Esa es una fe, hermano. Ese es el antecedente que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque conocemos la Biblia.
No, siento la presencia del Señor. Pero ¿cómo vamos a ir a Dios, a un Dios que no lo conocemos? ¿Cómo vamos a ir a reclamarle a un Dios que no conocemos la promesa, hermano? Hasta hay personas que a veces se enojan con Dios. Dale, Dios, apurate a ver si me responde. Porque no conocen el temor a Dios, porque no leyeron la Biblia. ¿Cómo te va a presentar de esa manera delante de un Padre tan poderoso y tan amoroso que tiene su tiempo perfecto para responderte lo que vos estás necesitando? Por eso es que, mis queridos hermanos, a veces cuando apresuramos las cosas, las apresuramos más para nuestro deseo que para el propósito del Señor. Cuando se reconocen ministerios, se reconocen dones, se reconocen, hermanos, llamados antes de tiempo, te das cuenta que la persona lo quiere más por el que dirán, más por una necesidad emocional o interna, más por una necesidad de lo que le está rodeando, que por una necesidad realmente por el reino de los cielos. Y nosotros lo hemos vivido muchísimo en un montón de aspectos. Personas que en su momento se los reconoce y se les da un cargo, y usted ve que luego más tarde la persona no tiene efecto de aquello en lo cual tendría que ejercer. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento en el Dios que lo ungió, pero tampoco tiene conocimiento en el ejercicio. Ahora, ¿cómo yo resuelvo esa situación? Cuando yo me acerco a Dios, decir: Dios, yo necesito que vos me enseñes cómo poder transitar este camino. Y ahí es tener la humildad de decir: me quiero dejar enseñar. Y es lo que le sucedió a Jacob. La Biblia nos enseña que llega a la casa de Labán y allí conoce a sus hijas, se termina casando con una, luego se casa con la otra. El hombre de repente no tenía nada, ya después tenía 2 mujeres y no sé cuántos pibes tenía ahí. Y lo tremendo de todo esto, mis queridos hermanos, que cuando él se quiere apartar, luego de trabajar 14 años en servicio a Labán por sus mujeres, él se quiso apartar y Labán le dijo: no te vayas, porque he comprobado que desde que vos estás acá las cosas han cambiado y todo lo que tengo ha sido prosperado. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta que Dios está contigo. Se dio cuenta desde el momento que salió de la casa de su padre. No solamente Dios se revela, sino que el hombre comienza a tener una comunión con Dios y a tener una relación con Dios que comenzó a enriquecerse y comenzó a caminar juntamente con Dios. Y el hombre, todo lo que él hacía era prosperado. Ya no necesitaba, hermano, negociar por la primogenitura. Ya no necesitaba robarle la bendición, porque el hombre portaba la bendición de Dios al estar teniendo conocimiento del Dios que se había revelado en esa noche. Al punto que Dios lo comenzó a dirigir. Fue el momento donde Dios le dijo: bueno, ahora tenés que volver a tu tierra. Y el hombre volvió a su tierra. Hubo una aparición de ángel. El hombre mismo luchó, hermanos, con un personaje que se cree que fue un ángel. Y dice la Biblia que después que él luchó, su alma fue librada. Y cuando se encontró con Esaú, que lo quería matar, ya Jacob no existía más, sino que existía Israel. Su pasado había quedado totalmente cancelado. ¿Por qué? Porque ese es el Dios al cual servimos, un Dios que transforma nuestro pasado de derrota, de manipulación y de engaño en un presente de tremenda victoria. Por eso es que es importante hoy empezar a leer la Biblia. Por eso que es importante hoy, mis queridos hermanos, comenzar a escudriñarla, leerla, investigarla, tener interés por querer aprender, no perderse un culto, no perderse una célula y decir: yo me quiero interiorizar del Dios que me va a bendecir en todo lo que yo necesito, en el Dios que me va a transformar y me va a cambiar la vida, en el Dios que me va a decir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que debo hacer, cómo debo proceder, cómo no debo. Yo a veces me sorprendo, conductas, actitudes, malas maneras de proceder, y lo único que me resta es decir: esta persona no tiene conocimiento de Dios. Porque si tendría conocimiento de Dios no haría eso. Tendría temor al Señor. Entonces necesitamos tener una iglesia cargada de la presencia de Dios, pero también del conocimiento del Dios que transforma vidas, que cambia corazones, pero que también quiere bendecirte de una manera especial y de una manera poderosa. ¿A usted no le ha pasado?
Que hay cosas que estaban a la puerta de su casa y porque usted no sabía o no tenía conocimiento, usted tenía esas reacciones equivocadas. Y decía, me equivoqué, fui por acá, y no la terminó conquistando, como por ejemplo abrir una canilla, como por ejemplo, no sé, saber de que su esposo tenía ahorro y usted estaba pasando necesidad y no comí hoy gordo porque no tenía plata. Ahí te dejé plata, y como usted no conocía, tuvo que hacer dieta. Tenemos la historia bíblica de Moisés, hermano, y con esto termino. La historia bíblica de Moisés nos habla de que era un hombre que cuando él nace, justo lanza un edicto allí Faraón, y dice, las mujeres niñas, las niñas mujeres que se le conserven la vida, y a todos los varoncitos que se los mate, que se los tire allí en el agua y que mueran. ¿Por qué? Porque veía que el pueblo de los hebreos se multiplicaba y se estaba haciendo fuerte. En ese tiempo, ¿quién nace? Moisés. Y después de un tiempo que no lo pudieron ocultar, lo lanzan en una arquilla de junco, y allí medio traman una situación para que la encuentre la hija de Faraón. La encuentra la hija de Faraón, lo cría luego más tarde una nodriza que era puntualmente la mamá de Moisés. Y dice la Biblia que luego se lo llevan a la hija de Faraón. Se calcula que era adolescente cuando se lo lleva. Pero en ese lapso de crianza, él aprendió lo que era la cultura del hebreo, porque lo crió una hebrea, y supongo que su mamá le habrá dicho, sobre tu vida hay un propósito. Ahora, lo tremendo de todo esto es que en un momento determinado Moisés caminaba en el palacio junto con todos los egipcios, había aprendido la cultura de los egipcios, pero dice la Biblia que él comenzó a tener un celo por sus hermanos los hebreos. Y vio que uno de los egipcios lo maltrataba, entonces se levantó en contra del egipcio y lo terminó matando. Lo ocultó en la arena. Dijo, nadie se dio cuenta, acá no pasó nada. Pero el otro día 2 hebreos se peleaban y se acercó y dijo, son hermanos, no se peleen. Y uno de los hebreos dijo, ¿qué me vas a matar como mataste al egipcio? Y dice que eso llegó a oídos de Faraón. Y él tuvo que huir. ¿Por qué le pasó todo eso allí a Moisés? Porque la motivación de querer ayudar y de defender al pueblo de Dios era buena, pero la forma era mala. En vez de tener la dependencia de Dios y esperar la voz de Dios para que le dijera, llegó el momento de que te levantes como el caudillo, que te levantes como el líder, que te levantes como el guerrero para liberar a mi pueblo, él quiso apresurarle. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo con su fuerza. Y es lo que le pasa a muchos líderes y personas. Quieren hacer las cosas a su fuerza. ¿Y saben qué? Interviene el hombre, y el hombre mata, daña, destruye. Pero cuando permite que intervenga Dios, él no se autoconvocó para liberar al pueblo de Israel. Dios se le revela en una zarza, ya un hombre casi de 80 años, medio viejito y cansado, y Dios lo llama para que libere al pueblo de Israel. Estaba preparado a esa edad. Él pensó que a los 40 años estaba preparado, y no estaba preparado, hermano. Por eso que hizo las cosas incorrectamente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hermanos, la falta de conocimiento en Dios hace que a veces vivamos a destiempo. La falta de conocimiento de Dios hace que las cosas las queramos conquistar a nuestra manera, a nuestra forma, bajo nuestro patrón de conducta o nuestro vago conocimiento. Pero cuando comenzamos a relacionarnos con Dios y Dios se revela, comenzás a transitar como transitó Jacob, y te darás cuenta que todo lo que él comenzó a hacer, Dios estaba presente. Y aún de sus enemigos Dios lo terminó liberando. Quiero decirte, iglesia, llegó un tiempo 2024, lo que resta en toda esta temporada. Creo que llegó un tiempo donde cada uno de nosotros vamos a comenzar a tomar una responsabilidad de empezar a decir, Dios, te quiero conocer, te quiero escudriñar en la Escritura, quiero que tú te reveles, porque eso le va a llevar a usted y me va a llevar a mí, que cuando vengan esas almas que creemos que van a ser esas 500 o 250 que van a venir, hermanos queridos, van a venir hasta este lugar, y usted le va a contar de un Dios que conoce, que hace milagros, que, hermanos, desata prodigios, señales y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Porque la verdad, hermano, hemos crecido en estos últimos meses terriblemente. Niños, no sé cuántos niños hay en la escuelita, pastor. 35, ni cuántos jóvenes hay, profeta. 26, ahí no va a tener entre jóvenes y niños 60 personajes ahí,
sin contar los adultos, los papás, las mamás, los abuelos que vienen. Hermano, superamos más de 200 personas en el ministerio, que si tienen que venir todos juntos, no entramos. Y uno dice, bueno, el Señor está haciendo la obra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos que dar testimonio a esa gente que hoy está pasándola mal. Un Dios que tiene poder. ¿Por qué? Porque algo hizo en nuestras vidas. Un Dios que tiene poder. ¿Por qué? Porque estoy conociendo lo que la Biblia dice. Entonces voy a darle testimonio de lo que la Biblia dice, de lo que Dios va a hacer y de lo que viene por delante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que todos los días un texto bíblico. El domingo se lo tomo. Se lo tomo lo del jueves, lo del viernes, lo del sábado y lo del domingo. Póngase de pie, por favor. Algunos me dicen, es una bendición tener al apóstol en la célula. Otros dicen, salgamos corriendo de acá. Qué lindo. Y si usted no ha leído la Biblia, pida perdón al Señor. Dígale, Señor, perdóname porque no me he preocupado en conocerte. Yo cuando llegué al Señor a los 18 años nos hacían leer la Biblia. Es más, en las vigilias hacían espadeo bíblico. En las vigilias nos decían, ¿qué dice la Biblia? Y ahí uno tenía que saber, ¿qué dice? Obviamente en el Instituto Bíblico nos enseñaban que teníamos que saber los 66 libros, que eran los libros del Antiguo Pacto, los profetas menores, los profetas mayores, las epístolas paulinas, los evangelios. Y uno dice, mira, apóstol, yo no quiero ser pastor, así que no quiero estudiar. Está bien, no importa, no estudie. Pero una de las cosas que usted le va a enseñar no es que sea pastor, sino que sea un buen creyente. Porque el conocimiento bíblico lo va a llevar a conocer al Señor. Y eso lo va a llevar a tener una vida mejor, una vida de libertad, una vida de bendición. Así que, vez pasada, bueno, anoche hablaba con una parejita de novios que están ahí, que se casan, no se casan, bueno. Y le decía, antiguamente, ¿el hombre tenía que conocer a la mujer para casarse o se casaban rápido? El hombre no tenía que conocer a la mujer. Iba, decía, tengo a mi hijo, ¿querés casarte? Y se gustaban, se enamoraban, se casaban. Hoy nosotros le decíamos a los chicos, conózcanse, ¿eh? ¿Por qué cambió eso? ¿Nunca se preguntó? Porque antiguamente se suponía que las personas que se iba a casar, el hombre con esa joven o viceversa, venían de la misma cultura, venían de la misma manera de proceder, de la misma manera de conducirse. Su familia venía de la misma. Entonces no habría un problema porque ambos, tanto el muchachito como la muchachita, sabían cuál era el lugar que le correspondía. Entonces solamente bastaba que se enamoraran y luego iban a transitar como familia. Hoy le decimos a los jóvenes, traten de conocerse y volvemos nuevamente al conocimiento. Y me dice, ¿por qué? Porque vos tenés que ver la cultura que tiene ese muchacho, la cultura que tiene esa muchacha. Tenés que ver la manera de pensar que tiene, la manera de conducirse que tiene, la visión que tiene por delante, los objetivos. Porque no vaya a ser cosa que luego el amor que tienes te enceguezca y te diga, no estamos viendo para dónde íbamos y no terminamos en un divorcio. Porque él va para allá y yo voy para el otro lado. Y la verdad que nos amamos, pero no nos entendemos. Yo quiero ir a Estados Unidos y él se quiere quedar en Argentina. Yo tengo una visión amplia y él dice, me quiero ir al campo. Entonces se da cuenta que no se tomaron el tiempo de conocerse. Yo creo que la próxima cultura que viene por delante, las próximas generaciones, si nosotros les ministramos y los vamos conduciendo en Dios, ya después no necesitarán conocerse mucho porque sabrán que papá, mamá y los abuelos practicaron la sana doctrina o practicaron la palabra, y ya eso hace, hermano, que se puedan introducir en un propósito juntos. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Siento la presencia del Señor. Hay tantas cosas por hablar, hay tantas cosas por enseñar, hay tantas cosas por instruir.
¿Por qué tengo que trabajar, apóstol? Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué me dejan solo? Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y la Biblia dice, evítalos a los vagos, porque se te entrometen en lo ajeno, son chusma. Entonces cuando usted ve a una persona chusma es porque, hermanos, no valora el tiempo, lo invierte mal. Entonces seamos sabios. Conocimiento de nuestro Padre nos enseñará a vivir una vida mejor, una vida de libertad, una vida de grandes triunfos. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Padre de la gloria, gracias. Gracias por esta palabra, mi Señor. Aleluya. Gracias, mi Padre. Revélate a nuestras vidas. Revélate a nuestros corazones, Padre maravilloso. Oh, aleluya. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a seguir haciendo. Gracias por el amor tan grande que nos tienes y por habernos enseñado. Hoy queremos conocerte, Dios, y no queremos perecer por esa falta de conocimiento. La Biblia dice que Elí tenía 2 hijos que eran impíos. Aunque eran sacerdotes, eran impíos. Aunque eran sacerdotes, no conocían a Dios. Aleluya. Brahma, estaban en el templo, pero no conocían a Dios. Estaban en el templo, pero eran impíos. Venían de un sacerdocio real, pero no conocían a Dios. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Primandere Yalaya Sa. Oh, sí, Jesús. Endere mandere mandara. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, por esta palabra. Yo te pido, mi Señor, que tú te reveles a nuestras vidas, allí en lo secreto, allí en lo íntimo, mientras trabajamos, mientras estamos descansando. Señor, yo te pido que nos hables mientras leemos tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos hables para darnos confianza, para darnos seguridad. Aleluya. Yo conozco a un Dios que sana. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque lo leí en la Biblia, pero también lo experimenté en mi cuerpo. Yo conozco a un Dios que prospera. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque lo leí en la Biblia y lo practico todos los días. Aleluya. Yo conozco un Dios de misericordia. Y usted me dice, ¿por qué? Porque lo leí en la Biblia y porque vivo la misericordia de Dios todos los días. Por eso es que Jesús, ante los ataques del enemigo, no se paró y dijo, yo soy el Hijo de Dios. Jesús se paró y dijo, escrito está. Jesús se paró y dijo, escrito está. Jesús se paró y dijo, escrito está. Él no se paró a chapear. Él no se paró a decir, ¿sabes qué? Yo soy tal o cual. No, 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 no. Él se paró y dijo, la palabra de Dios dice esto. Porque eso es lo que le daba respaldo en el conocimiento del Padre y Dios al cual estaba sirviendo. Gracias, Señor, porque sé que en esta noche usted nos ha hablado, usted nos ha ministrado. Y yo pongo toda esta congregación y aún las iglesias filiales, hijas, Señor, Señor, bajo este manto poderoso de tu palabra.
donde vendrá un tiempo de desarrollo. Señor, vendrá un tiempo de crecimiento, de comunión, de comunicación y de relación tan profundo contigo y de lectura bíblica, que eso provocará una expansión y un crecimiento en todas las obras, en todo lo que emprendamos y en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale tu mejor aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un montón de historias bíblicas de hombres de Dios que vivieron una situación adversa y que dijeron: vamos a la ley a ver qué dice. Esto está pasando por esto. Pero mientras no tenían conocimiento, la estaban pasando mal. Pero cuando fueron a la ley, dijeron: che, esto no está pasando por esto, vamos a volvernos a Dios. Padre, te pedimos, y Dios, ¿qué hacía? Traía resultados. Qué bueno que en este tiempo apelemos a la misericordia y a la gracia del Señor, y que conozcamos un poquito más la Sagrada Escritura y un poquito más al Señor. Amén. Bien, Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. Día domingo nuevamente 19 horas estaremos con ustedes. Bendiciones.